Hola a todos, mi nombre es José Alejandro Río Valenzuela. Hoy vamos a hacer un ejercicio de mallas y nodos. Vamos allá. Muy bien, aquí tenemos este circuito y para resolverlo tenemos que encontrar los valores de la corriente 1, 2 y 3 y encontrar cuántos amperes pasan por la resistencia de 250. Y lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Planteamos la corriente de malla poniéndolas en sentido radio, algo así. Y tenemos una fuente de corriente que tenemos aquí en medio. Y entre los dos caminos cerrados utilizamos una supermalla. Aquí está. Y planteamos la siguiente ecuación. Corriente 3 menos corriente 2 va a ser igual a un miliampere. ¿Por qué? Porque tiene un 3 y un 2. Entonces voy a agarrar este 3 y este 2 y los voy a restar. 3 menos 2, un ampere. Muy bien. Aquí aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje en la supermalla. Vamos a agarrar la resistencia de 125 por la corriente 2 menos la corriente 1. Y ahora sí, la siguiente. Más la resistencia de 250 por la corriente 3 menos la corriente 1 más la resistencia de 500 por la corriente 3 más la resistencia de 500 por la corriente 2. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a sumar las resistencias con cada corriente que le corresponda. Por ejemplo, el 125 tiene corriente 1. ¿Qué otro número le corresponde a la corriente 1? Ah, el 250 porque también tiene corriente 1. Entonces vamos a hacer algo así. Sumaremos el 125 más el 250. Y vamos a ponerlo así. Menos 125 porque en la corriente 1 tiene un menos, ¿ok? Entonces sería menos 125 corriente 1. Y la corriente 1 de 250 también tiene un menos. Entonces sería menos 250 corriente 1. Muy bien. Ya encontramos dos números que tienen corriente 1, ¿ok? Ya que encontramos dos resistencias que le corresponden a la corriente 1, vamos a sumar a estas dos resistencias, ¿ok? Menos 125 más 250 va a ser igual a menos 375 corriente 1. Muy bien. Ya encontramos el valor de corriente 1. Del corriente 1. Ahora sí vamos a hacer lo mismo con las demás resistencias. Por ejemplo, 500 por corriente 2. ¿Qué otro número tiene corriente 2? Ah, el 125. Entonces va a sumar 500 más 125 va a ser igual a 625 corriente 2. ¿Ok? Ahora sí, siguiente. Corriente 3. El 250 tiene corriente 3. ¿Qué otro número también tiene corriente 3? Ah, el 500. Entonces sería algo así. 250 corriente 3 más 500 corriente 3 va a ser igual a 750 corriente 3. ¿Ok? Ahora sí. Nos falta la ecuación de malla corriente 1 y aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje. Ponemos el 250 de la resistencia de 250 por corriente 1 más la resistencia de 250 por la corriente 1 menos la corriente 3 va a ser igual, no, va a ser igual, más la corriente de 125 por la corriente 1 menos la corriente 2 va a ser igual a 0, ¿ok? Y vamos a hacer lo mismo, vamos a sumar las resistencias con las corrientes que le corresponda a cada resistencia. Por ejemplo, el 250, la corriente que le corresponde es corriente 1. ¿Qué otro número qué otra resistencia tiene una corriente que le corresponda a esta? O sea, por ejemplo, el 250, corriente 1. ¿Qué otro número tiene corriente 1? Ah, el 125. Entonces vamos a hacer lo mismo. Sumaremos las corrientes con la resistencia, sumaremos las resistencias con las corrientes que le corresponda, ¿ok? Por ejemplo, 250 más 125 sería 625 corriente 1. Muy bien. Ya encontramos el siguiente valor de corriente 1. Ahorita van a ver para qué se ocupan esos valores. Muy bien. Lo mismo. Menos, aquí está. Menos corriente 2. 125, lo ponemos acá. Pum. Menos 125 corriente 2. ¿Hay otro número que tenga corriente 2? No. Entonces este menos 125 corriente 2 va a pasarse por abajo. Ahora vamos con el siguiente. Menos corriente 3. Menos corriente 3, que sería menos 250 corriente 3. ¿Qué otro número tiene corriente 3? Ninguno. Entonces este menos 250 corriente 3 va a pasarse por abajo. Y muy bien. Esta ecuación lo vamos a pasar en un cubo, que es que yo le llamo fórmula. Ya van a ver por qué. Y ponemos 625 corriente 1 menos 125 corriente 2 menos 250 corriente 3 va a ser igual a 0. Y ahora ok. Tenemos 3 cubos. Y ahora ok. Muy bien. Vamos a detenernos aquí para hacer una mini explicación. Ok. Tenemos 3 cubos, ok. 3 cubos ya con los valores de cada corriente 1 y 2 y 3 hechas, ok. Ok. ¿Para qué vamos a ocupar estos cubos con fórmula? Muy fácil. Vamos a hacer una recapitulación de los valores que nos salió en cada cubo, ok. Muy bien. Muy bien. En la línea de corriente 1, en la línea de corriente 1, vamos a la fórmula 1, ¿ok? Pues aquí, esta es la línea, ¿ok?
Y cada línea de acá es la fórmula, ¿ok? Bueno, muy bueno. Vamos a la corriente 1 y a su primera fórmula, la primera línea. Esta sería la fórmula y esta sería la línea. Ok. En la corriente 1, la fórmula 1. Así les digo los cubos, así que no se confundan. Bueno, en la corriente 1 de la fórmula 1, ¿qué valor nos dio en la fórmula 1? Nada, no hay corriente 1, entonces sería 0. Lo mismo en el siguiente cubo. En el siguiente cubo de la fórmula. ¿Qué valor nos dio en la fórmula 2? ¿Qué valor nos dio en la fórmula 2? Menos 375. Entonces, muy bien. En la corriente 1, en la fórmula 2, nos dio menos 375. Perfecto. Y en la fórmula 3, ¿qué valor nos dio en la corriente 1? 625. Perfecto. Ya tenemos esta línea de la corriente 1 hecha. Ahora vamos con la siguiente corriente. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo en la corriente 2. Vamos otra vez a la primera fórmula. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale? 1. Recuerden, siempre las corrientes van a valer 1, ¿ok? Según esto es para que te salga sí o sí, la respuesta en un circuito. Bueno, el caso. Vale 1, pero hay un menos, entonces sería menos 1, ¿ok? En la primera fórmula ya tenemos la respuesta. Muy bien, en la primera fórmula nos dio menos 1. Ahora vamos a la siguiente fórmula, que sería esta. ¿Qué valor nos dio en la segunda fórmula? Ah, 625, entonces va a 625. Ahora vamos a la tercera fórmula. ¿Qué valor nos dio en la tercera fórmula? Ah, menos 125, perfecto. Ahora sí, ya terminamos esta línea de la corriente. Ahora vamos con la siguiente línea de la corriente. ¿Ok? ¿Qué valor hay en la corriente 3? Ah, recuerden, vale 1, ¿ok? Muy bien, en la primera fórmula vale 1, ¿ok? Vamos a la siguiente fórmula. ¿Qué valor nos dio en la segunda fórmula? ¿Ok? Nos dio 750. En la segunda fórmula nos dio 750. ¿Ok? 750. Ahora vamos a la tercera fórmula. ¿Qué valor nos dio en la tercera fórmula? Menos 250, corriente 3. ¿Ok? Muy bien. Ya que hicimos esto, vamos a aplicar una matriz. Y los resultados que serían, vamos a aplicar una matriz en cada línea de corriente. ¿Ok? Y esos serían los resultados. En la corriente 1 nos dio 1 entre 11.500 amperes. Muy bien. Y en la segunda corriente nos dio menos 3 entre 5.750 amperes. Muy bien. Y en la tercera corriente nos dio 11 entre 2.300 amperes. Y ya con esto supimos cuántos amperes, cuánto valen cada corriente. O sea, ya supimos cuál es el valor de cada corriente. O sea, en resumidas palabras, ya supimos cuántos amperes pasan por este cubo y este cubo y este cubo, ¿ok? Muy bien. Pero ahora, lo que buscamos es cuánto vale el voltaje, cuánto vale el voltaje de la resistencia de 250. Ah, entonces, para saber para resolver eso, tenemos que irnos aquí. Y sabemos que la resistencia de 250 está aliada con la corriente 1. Entonces, ¿qué valor nos dio en la corriente 1? Cuando aplicamos la matriz, nos dio 1 entre 11.500 amperes. Y muy bien. Ya teniendo todo esto en cuenta, vamos a multiplicar la resistencia de 250. Vamos a aplicar la resistencia de 250 por los amperes de la corriente 1, que serían 1 entre 11.500 amperes. ¿Cuál es la respuesta que nos dio? Nos dio 21.74 miliamperes. Y ya con eso sabemos que en la resistencia de 250, o sea, ya sabemos que con eso en la resistencia de 250 pasan de miliamperes. O sea, muy bien. Ya que hicimos esto, vamos a resolver la resistencia por el valor que nos dio en la corriente 1. Vamos a multiplicar la resistencia por los amperes que nos salió en la corriente 1. 250 por 1 entre 12.500 amperes va a ser igual a 21.74 miliamperes. Y ya con eso, ya supimos cuántos miliamperes pasan por la resistencia de 250. Y nada, eso sería todo en realidad. Es un poco difícil, pero con la explicación que les di, en resumidas palabras, lo que quisimos sacar era cuántos amperes pasaban por la resistencia de 250. Ya por fin sabemos cuánto pasan. Lo que quisimos hacer, a ver, déjenme ver, ok. Lo que quisimos hacer en resumidas palabras fue saber
¿Cuántos amperes pasaban por la resistencia de 250? Muy bien, ya supimos cuántos amperes pasan. Bueno, miliamperes. Pasan de miliamperes por encima de la resistencia de 250. Pasan de miliamperes 21.74. Entonces ya con esto, pues se terminó el circuito. Pues nada, espero que les haya gustado. Bueno, pues nada, pues espero que que lo hayan entendido y que se hagan. Bueno, espero que les haya tipo no gustado, sino que lo hayan entendido con la explicación que le di. Bueno, ya con eso, pues ya terminamos el circuito y pues nada. Espero que si les gustó, pues de nada y nos vemos a la otra.